canasta básica subió 8,1%. Una familia necesita 345.295 pesos para no ser pobre. Bien, acá está la información oficial. Esto es lo que estamos viendo. Canasta básica alimentaria y total. ¿Sí? Gran Buenos Aires, octubre 2023 en pesos. La canasta básica alimentaria más 8,6%. Miguel. Esta es la canasta básica y tiene que ver con la canasta básica alimentaria para la línea de indigencia. Por eso es distinta a esta canasta básica total, que ahí tenés línea de pobreza para un adulto equivalente ahí a 111.000, pero el promedio es 8,1. Tamara, 8,1 8,1 es el promedio. Sí. Porque lo que más aumentó son los alimentos. Bien. Bueno, es un dato importante que tiene que ver también con el dato de inflación del 8,3% que se dio a conocer. La canasta básica total incluye a la canasta básica alimentaria, pero otras cuestiones como servicios, vestimenta, salud. Sí. Por eso lleva a ese monto para una familia tipo de 4 integrantes. Son un promedio de jóvenes, padre, madre de 35 años, hijos de 8 a 6 años de edad, ¿no? Sí. Subió 8,1%. Ahora, si tomamos la canasta básica alimentaria, no la total, tenemos que hablar que una persona para no ser indigente está en el promedio de 160.000 pesos, ¿sí? Y a su vez, por adulto, para no caer en la indigencia, 51.975 pesos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Esto. Tal cual. 51.975 pesos. Eso por adulto equivalente. Es lo que se tomó del IFE. Sí. El IFE se tomó ese porcentaje para darle a los trabajadores informales. Hoy, si dieras un IFE, tendría que estar en torno a los 51.000 pesos. ¿Y qué pasa si una persona gana 50.000 pesos? ¿Es indigente? Y sí, Es a ver, indigente. no puede solo comer, pero no puede llegar a la canasta básica total, que es todo lo demás, ¿no? Todo lo que le suma a lo que necesita una persona. Bien, ¿y qué tiene que ver este número cuando uno habla de variación acumulada del año? 139%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Tiene que ver también con esto, con la canasta básica alimentaria. Tiene que ver con el acumulado de lo que fue aumentando en el año. Tenemos que tener en cuenta que la inflación en general bajó, ¿no? 8,3 a 12,4 de agosto, a 12,7 de septiembre. Nos muestra que hubo una desaceleración en los alimentos, pero que igual sigue impactando al bolsillo, ¿no?, de la familia tipo. Y otra cuestión que se dio a conocer, que no está en ese cuadro y que es muy importante porque a nosotros nos miran muchísimas madres, es la canasta de crianza, ¿no? A vos lo que te cuesta hoy criar un hijo o una hija, por ejemplo, básico de 1 año de edad, son 156.000 pesos. Bien, la canasta básica total, Miguel, lo que estamos viendo, incluso fíjate en el dibujo, tiene hasta la SUBE, que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Y acá no la tiene, porque esto solamente es alimentos, esto tiene que ver solo alimentario, tiene que ver con los alimentos y eso es lo total. Tiene que ver con lo que necesita una familia. Claro, tenés el transporte de la SUBE, tenés el símbolo de la salud, las comunicaciones, con el celular, exactamente. Ahí tenés todos los elementos y además lo que claramente en estas situaciones no está nunca es el alquiler, que eso le varía muchísimo. Bien, ahora en el Ministerio de Economía sí hay una cierta satisfacción debido a la baja, 4,4% bajó de septiembre a octubre lo que es la inflación. Hay una expectativa con respecto a lo que va a suceder de aquí en adelante, Miguel. Sí, hay mucho optimismo, sobre todo porque además todos los pronósticos lo que decían es que esto iba a explotar. No solo había pronósticos de los economistas más críticos, sino casi una proclamación y un deseo de Patricia Bullrich, de Javier Milei, esto que reviente, así revienta de una vez y después empezamos de cero. Más o menos así era el planteo que estuvieron haciendo hace unos 10-15 días. Bien, ahora Tamara, ¿qué es lo que va a pasar con respecto a lo que hablamos acá de la canasta básica alimentaria y la canasta básica total? Ahora, el tema de los jubilados y las jubiladas, ¿cuánto van a recibir en diciembre, teniendo en cuenta lo que estamos viendo acá, los números que estamos viendo acá? Sí, a ver, dos cuestiones que hay que diferenciar. Esta canasta básica total que estamos informando no tiene que ver con la canasta del adulto mayor, que está más o menos promediando los 350.000 pesos y yo creo que se queda corto, ¿no?
Lo que tenemos que tener en cuenta que en diciembre nosotros contando toda la ayuda, no te diré exagerando, pero sumando todo, absolutamente todo lo que debería darse una jubilación, quedan 270.000 pesos. Sin embargo, en enero volvemos a la jubilación magra, sin acompañamiento, sin refuerzos y te queda en 105.000 pesos. Hay que ver qué es lo que pasa el domingo y a raíz de lo que suceda el domingo también va a impactar en enero. Se viene un aumento, bono y aguinaldo. Esto es lo que se viene. Ayuda de 55.000 pesos para jubilados. ¿Quiénes y cómo lo cobran? Esto es lo que estamos viendo. ¿Quiénes y cómo cobran, Tamara, esos 55.000 pesos, ese bono de 55.000? Bueno, es muy importante precisar quiénes van a recibir el refuerzo de los 55.000. Primero decirles que no lo van a cobrar este mes. Este mes siguen con la misma suma que venían recibiendo porque recién el aumento impacta en diciembre. En diciembre ustedes van a cobrar estos 55.000 si reciben un haber mínimo. Es decir, jubilados de la mínima, jubiladas de la mínima, las pensiones no contributivas y la PUAM van a tener los 55.000 completos. Después de 105.000 pesos, que es la jubilación mínima sin refuerzos, hasta 140.000 van a tener un acompañamiento de un refuerzo que ahí lo tenés explicado. Bien, bono de 55.000. Miguel, la persona que cobra o el jubilado que cobra 105.000 recibe 55.000. El que cobra 110.000 recibe 50.000 y así hasta llegar a 140. Y así 120 le agregan 40.000, después 30.000 y después 20.000. Esto es porque el gobierno tiene organizado para que pueda haber un aumento progresivo de los bonos y la mayor cantidad vaya o los refuerzos vayan sobre todo hacia los que cobren menos. Bien, Tamara, el bono de 55.000 o el de 20.000, el que corresponda, ¿lo cobra junto a la jubilación y el aguinaldo? ¿El paquete es completo o es dividido? El paquete es completo, es en la misma fecha que se anuncian los calendarios de ANSES. Recuerden que arrancan las pensiones no contributivas a cobrar, ¿sí? A partir del primer día del mes hábil, empieza con el dígito 0 la pensión no contributiva. Los jubilados y los pensionados siempre cobran alrededor del 8 y el 9 y van a cobrar, como decía acá Carlos, conjuntamente el aguinaldo, es decir, la mitad de la jubilación que vos estás recibiendo y a su vez le vas a sumar estos bonos, o proporcional o completo, dependiendo del haber. Bien, Denise, ya hay preguntas, empiezan a llegar preguntas para la doctora Tamara Besares. Dale, vamos. Exactamente, nos preguntan si las pensiones tienen bono. Sí, justamente estaba aclarando esa cuestión porque no se dice mucho. Se habla de las jubilaciones en general, las pensiones no contributivas también tienen ese bono de 55.000 pesos y si son afiliados al PAMI, 15.000 adicionales van a poder cobrar siempre y cuando no superen un haber y medio, que ahora el haber y medio sube y son 155.000 pesos. Bien, Denise, más preguntas, dale. Y nos preguntan también si hay bono para las asignaciones, cobra 3, nos dice. Bueno, nos está aclarando para que le digamos cuánto le queda. Le va a quedar 18.000 pesos en mano la asignación universal por hijo o hija porque ustedes tienen el aumento de la ley. No solamente este aumento del casi 21% es para los jubilados y las jubiladas, sino para todo el universo ANSES, 17 millones de personas. Por lo tanto, la cuenta que tenés que hacer es 18.000 pesos por 3 y a su vez sumarle la tarjeta alimentar si tenés menores por debajo de los 14 años de edad. Bien, Miguel, ¿puede haber algún anuncio en diciembre, gane quien gane? Lo que va a haber sobre todo es una agenda para describir qué es lo que se viene de cara al año que viene, qué va a llegar en enero. Es difícil que aparezcan anuncios específicos de ayudas nuevas. Lo más probable es que se pueda mantener, por ejemplo, si gana Sergio Massa, este tipo de ayudas con refuerzos. Si gana Javier Milei, es poco probable que estos mismos refuerzos se mantengan, porque la apuesta de Milei es mostrar cómo él va a generar un ajuste de manera rápida en la política, disminución del gasto en el Estado y según él va a lograr que paulatinamente disminuya la inflación y que así alcance mucho más el dinero. Denise, más preguntas para la doctora Tamara Besares. Aumento, bono y aguinaldo, todo en diciembre, dale. Graciela nos dice, cobro jubilación y no puedo sacar turno para el préstamo. Fui personalmente a ANSES y no me dieron, saqué por internet y no me dan turno, estoy criando 2 nietos. Y tiene 62 años y lo necesita, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, la regla general es que vos tenés que pedir el turno de 10 a 20 horas desde la página de ANSES. La excepción a la regla es que si vos necesitas mucho ese dinero y tenés una oficina de ANSES cercana, vas
pero depende de la discrecionalidad de esa agencia, porque como te digo, esa es una excepción a la regla general. Lo que tienen que hacer ustedes es pedir el turno desde la web. Sé que está costando que le den turnos, depende de dónde lo pidan, depende el tiempo que den. Cuanto más población en ese lugar, más están tardando. Ahora, Tamara, ese préstamo para trabajadores en relación de dependencia hasta $1.000.000 continúa. Continúan hasta el término de gestión. Es una pregunta que se reitera, ¿hasta cuándo? ¿No? Otra pregunta que se reitera es, saqué un turno, me lo dieron para enero de 2024, ¿qué pasa si cambia el gobierno? No pasa nada porque esto está reglamentado por una norma que les garantiza que en enero de 2024, cuando vayan a un ANSES, le van a dar ese crédito ya anunciado. Bien, ahora, Miguel, más allá de lo que acaba de decir Tamara, el impuesto a las ganancias ya es ley. El tema de que no pagás impuesto a las ganancias hasta 10 salarios mínimos ya es ley. Llega a aumentar el salario mínimo, también aumenta el reintegro de lo que es el impuesto a las ganancias. Sí, es uno de los logros más grandes de Sergio Massa, incluso porque Juntos por el Cambio le planteó durante muchísimo tiempo, primero, que si él decía que iba a mejorar por lo menos la situación en el bolsillo de los argentinos, que lo demostrara en el momento y dejara de plantear qué iba a hacer como presidente. Lo hizo desde el Poder Ejecutivo a la quita de ganancias y además envió el proyecto al Congreso y a partir de enero, en este caso, los trabajadores de la cuarta categoría no pagan más el impuesto a las ganancias. Bien, recién Tamara decía que un aumento para diciembre para jubilados y jubiladas, el aumento es del 20,87%. Sí. El haber mínimo, Tamara, sin bono, 105.711. Con bono, 160.713, ¿sí? Sí, o sea, esto que estás viendo en la primera columna es justamente lo que se van a encontrar en enero. Siempre nos adelantamos en las comunicaciones. Ahora en diciembre ustedes van a cobrar la segunda columna, 160.713. Y el PUAN, 84.569 sin bono, 139.569 con el bono. Recordemos que es la pensión para adulto mayor, aquellas personas que se jubilaron sin aportes a los 65 años de edad. Pueden, cuando tengan la edad jubilatoria, cambiarlo a moratoria, ¿no? Porque antes no había la moratoria, ahora tienen la posibilidad de reconvertir ese beneficio. Bien, sí, Miguel. En este caso, Javier Milei, por ejemplo, no dio respuesta sobre qué va a pasar con los refuerzos, con los bonos de los jubilados. Él lo que dice es que los jubilados van a estar mejor. La única definición que tomó es los planes sociales no se van a quitar, no se van a sacar, más allá de alguna auditoría. Pero no hizo mención a qué ocurriría si él llega a presidente con los refuerzos que se estuvieron entregando. Bien, Denis, más preguntas. Cobro pensión por viudez de 200.000 pesos, no recibo bono, ¿me puedo jubilar por ama de casa? Nos preguntan. Bueno, sí, claro, las mujeres a los 60 años de edad tienen la moratoria vigente. Esta moratoria tampoco cambia si el gobierno cambia, porque va a seguir al menos hasta marzo del 2025. Está bueno esto decirlo, se van a poder jubilar hasta esa fecha. Después habrá que ver qué ley en ese momento se vota en el Congreso, si es que el gobierno insta a que se vote alguna ley. Bien, PNC, o sea, pensión no contributiva, 73.995 sin bono, 128.995 con bono, Tamara. Sí, son las personas en situación de discapacidad que son los primeros en que van a ver el aumento porque cobran los primeros días de diciembre. Bien, Denise, preguntas para la doctora. Tengo 60 años, cumplidos en mayo, no tengo aportes, no tengo hijos. ¿Cuánto tiempo debo pagar el monotributo social? Nos preguntan. Bueno, no me dice si es varón o mujer, tiene 60 años. Si tenés 60 años, le estarían faltando 2 años y medio, por eso no puede acceder a la moratoria, porque lo que decíamos el otro día es las mujeres, por una cuestión de corte del plan de pago de deuda previsional, cuando no tienen hijos y no tienen ningún tipo de aporte, no llegan a alcanzar los 30 años de servicio. 2 años y medio más o menos es lo que te está faltando. No obstante, saca un turno en ANSES porque quizás algún aporte perdido que no recordás hay. Bien, asignación universal por hijo, asignación familiar, esto es 20.661. Esto es lo que cobran. Bueno, la gran consulta es, ¿recibimos bono, recibimos acompañamiento, recibimos un crédito? No, AUH solamente va a tener eso y el refuerzo de la tarjeta alimentar, que por ahora no se anunció aumento, ¿no? O sea, todo es, 20.000. Solamente 20.661, esos al 100 les queda 18 en mano porque hay que restar el 20% que te retienen. Bien, y la otra asignación universal por hijo, discapacidad, 67.320. Se va de 55.000 que van a cobrar este mes a 67.000, siempre son los valores al 100, le tienen que sacar el 20%. Bien, Miguel, vos recién hablabas con respecto a
Milei presidente, si Milei llegara a la presidencia el próximo domingo, esto se va a modificar básicamente de manera rotunda, era lo que vos contabas. Pero ¿qué pasa? Massa, elegido presidente el próximo domingo. De Minio a Massa lo que está planteando que va a hacer es mantener este tipo de refuerzos. Los refuerzos que estamos hablando, los refuerzos de los jubilados, no los refuerzos para los trabajadores informales o estas medidas excepcionales, porque hay dos tipos de medidas. Algunas que fue tomando el gobierno y específicamente Sergio Massa para compensar la devaluación. Esto fue por septiembre y octubre, son específicas. Las otras sí son los refuerzos para los jubilados para que puedan compensar con inflación. Eso en el caso de Massa sí va a seguir. Bien, Denis, más preguntas, dale. Una pregunta nos dicen, soy peón rural, tengo 62 años y 18 de aportes. ¿Me puedo jubilar? Bueno, ¿cuánto tiene? Tiene 62 años y 18 de aportes. Le faltan, son 25 años, es un régimen especial, le faltan años, va a poder acceder a la jubilación de su régimen, que es un trabajo insalubre, las tareas en el campo. Sí. Ahora, lo que puede hacer es empezar a pagar años de cancelación, averiguar ese tema, porque en el plan de pago de deuda previsional eso no está aclarado. Bien, ahora, por ejemplo, una persona que cumple, una mujer, cumple 60 años, se jubila y tiene 15 años de aporte. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Se puede jubilar igual? Se puede jubilar y puede comprar, nosotros decimos comprar, ¿no? Conseguir aquellos años que les está faltando a través del plan de pago de deuda previsional. Si vos no accedes al socioeconómico, porque lo que hace ANSES es medir también tu nivel socioeconómico para saber si podés acceder a la moratoria o no. Si obviamente vos tenés dinero, no podés acceder a una moratoria, tenés que pagar todos los años que te estén faltando. Hoy serían 3 millones de pesos. Bien, Denise. Tamara nos pregunta, tengo una hija de 5 años, paciente oncológica activa. ¿Le corresponde PNC por discapacidad o tramitar un CUOP? Sí, en principio el CUT, que es el Certificado Único de Discapacidad, sí, la pensión va a ser un trámite que va a depender de otras cuestiones y de cómo esté su estado de salud psicofísico en general. Así que te digo, primero arranquemos por el Certificado Único de Discapacidad desde la página de argentina.gov.ar y bueno, y esperemos que sigamos teniendo salud pública porque un tratamiento oncológico implica muchísimo dinero por mes. Bien, eso te lo cubre. Esta es la discusión. Sí. Ahí está la discusión. Con esta chiquita, es una chiquita, ¿no, Denise? Sí, exactamente. Una nena, era otro mensaje, ahí lo cambié porque seleccioné otro, pero tenía 5 años. En Argentina todos los tratamientos oncológicos para niños, para adultos, son gratuitos y eso es algo que lo brinda el Estado en relación a la salud pública. Sí, a ver, algo como la diabetes, que también. Ayer fue el Día Internacional, sale 250.000 pesos por mes tratar un grado 1, por ejemplo. Muchísimo dinero si no tenés quien lo solvente. ¿Puede cambiar esto, Miguel? En virtud del programa ideológico que tiene Javier Milei, si él asume como presidente puede cambiar porque todo lo que él plantea va hacia si es productivo, si lo demanda el mercado y si realmente esto alguien puede llegar a pagarlo o no. Hasta ahora no se animó a decir que va a generar recortes gigantescos en la salud, pero, por ejemplo, no nos había contado que quería arancelar la universidad, simplemente hablaba de los vouchers. Y los vouchers implicaba que el Estado ponía el dinero, uno tenía una tarjeta y de ahí iba a alguna institución. En el debate empezó a contar cuando Massa le dijo sí o no, hay arancelamiento universitario y dijo a corto plazo no, pero después sí. Entonces el modelo de Milei va hacia que tengamos que pagar lo que ahora nos está pagando. Denise, más preguntas para Tamara Besares, dale. Susana nos dice, bueno, acá. Bien. Susana pregunta si ella cobra pensión por viudez y por jubilación, si cobra el bono y nos aclara que es la mínima la que cobra. Bueno, va a cobrar un proporcional porque como dijimos hasta 140.000 pesos, va a tener un acompañamiento en 140.000, tiene 20.000 de bono, no va a cobrar los 55.000 completos. Bien, ahora, el tema de la jubilación, el tema del impuesto a las ganancias, el tema del IVA, ¿sigue vigente el tema del IVA, Miguel? Eso no tiene retroceso, la devolución del 21%, esto no retrocede. Eso no retrocede, por eso son importantes las medidas que empiezan desde la política y que además después se transforman en legislación en el Congreso. Ya están elegidos los diputados y los senadores, está bastante dividido el número de fuerzas que
está, porque incluso Juntos por el Cambio tiene varias divisiones, los que apoyan a Javier Milei, los de Juntos por el Cambio que pertenecen a la UCR, el sector de Horacio Rodríguez Larreta. Pero es en el Congreso donde se logran medidas muy importantes. La asignación universal se logró a través de una legislación, la quita de ganancias también, y este tema lo que hace es que pueda mantenerse la devolución del IVA. Bien, Denis, más preguntas para Besares, dale. Mi hija tiene 16 años, le otorgaron el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, por discapacidad psiquiátrica. Yo cobro SUAF por embargo. ¿Le corresponde la asignación universal por discapacidad o es por otro trámite, nos dicen? Sí, buenísimo. Lo tiene que tramitar desde ANSES porque le van a cambiar, a ver, en vez de SUAF común, va a cobrar la SUAF por discapacidad, las asignaciones familiares por discapacidad, que obviamente es muchísimo más dinero del que está cobrando. Bien, el próximo aumento, Tamara, el próximo aumento en la jubilación, en la pensión, recién se va a dar en marzo. Esto es, en marzo nuevo aumento, el último, diciembre casi 21 y en marzo el otro. El tema del bono es importante, tanto para enero y para febrero, según el gobierno que llegue. Si llega Milei, seguramente eso se termina, si llega Massa va a continuar. ¿Se sabe, en caso de que Massa gane, cuánto va a ser ese bono? No, bueno, no, es algo que se sabe, por ejemplo, que si hay una elección positiva, quizás los asistidos sean las AFJP, ¿no? Es lo que él dijo en el último encuentro con jubilados o jubiladas, que va a llevar a aquellas personas, 21.000 contabilizadas, que están cobrando de 5 pesos a 20.000 pesos, muy poco. Hoy nos escribían televidentes que cobraban 10.000 pesos de distintas AFJP. Los va a llevar a la jubilación mínima, o sea que les estaría faltando a esa gente 90.000 pesos, 155.000 si consideramos el refuerzo. Bueno, todo eso sí se va a modificar. Bien, o sea, Miguel, a raíz de lo que dice Tamara, si Milei llegara a ganar el próximo domingo, ¿vuelven las AFJP o la intención es el regreso de las AFJP? Sí, Javier Milei lo que plantea es que él se va a dedicar a que vuelvan las AFJP. Obviamente no puede plantearlo de la misma manera que algunas otras medidas en las que tiene mucho más poder de fuego desde el Poder Ejecutivo, porque tendría que lograr cambiar la legislación, le tienen que dar los votos en el Congreso con diputados y con senadores, pero lo cierto es que hay muchos que cobran de las AFJP montos muy bajos y son los que pueden llegar a empezar a ser asistidos si gana Sergio Massa. Denis. Tengo pensión no contributiva, 2 hijas. ¿Puedo obtener la tarjeta alimentar? Bueno, no, porque tenés una pensión no contributiva, no pueden, es incompatible con la tarjeta alimentar. La tarjeta alimentar es solamente para los trabajadores informales, quienes reciben la asignación universal por hijo o hija, la asignación universal por embarazo. Las madres de 7 hijos que son pensiones no contributivas, sí, y el personal de casas particulares. Todos ellos sí reciben la tarjeta alimentar. Bien, aumento, bono y aguinaldo, aumento 21, casi al 21, 20,87. El bono hasta 55.000 pesos y además todo lo que está vinculado con la devolución del IVA, que esto sigue vigente. Miguel, sigue vigente el tema del IVA, pero hay que pagar con tarjeta de débito, no con la de crédito. Solamente con tarjeta de débito, ahí se puede tener esta devolución del IVA que se va a mantener. Después, en la tarjeta de crédito lo que se tiene son estas ayudas, estos créditos que fue entregando el gobierno a trabajadores, a jubilados. En todos los casos, estas medidas generaron una recomposición del salario. Hay muchos que plantean que eso es lo que le permitió a Sergio Massa tener una cantidad de votos distintas. La militancia, la estructura del PJ unida, ahora la alianza con la Unión Cívica Radical y sobre todo la cantidad de disgustados o enojados con las opiniones y las medidas que propone Javier Milei. Bien, Tamara, los jubilados y las jubiladas pueden seguir pidiendo ese préstamo de hasta, creo que era 600.000 pesos. Sí, a ver, 600.000 pesos para jubilados y jubiladas, 250.000, hasta 250.000 para pensiones no contributivas y PUAN, y después ya nos vamos al universo de trabajadores hasta 1.000.000 de pesos, siempre teniendo en cuenta si sacaron otro préstamo. ¿Por qué? Porque no pueden, por ejemplo, en el caso de los jubilados o las pensiones, no pueden devolver más del 30% de su haber. Si vos ya venís pagando un crédito, no te van a dar por hasta el tope. Quizás te dan un poco menos, pero tenés la ampliación. Bien, Denis, más preguntas. Cobro pensión por madre de 7 hijos, ¿es la mínima? ¿Cobro el bono?
Bueno, sí, cobrás el bono, las pensiones no contributivas madre de 7 hijos y lo que decía recién, también tienen el acompañamiento si tenés hijos o hijas menores de 14 años de la tarjeta alimentar, 22.000 si tenés un hijo, 2 hijos 34.500, 3 o más hijos 45.500. Bien, Miguel, ¿puede haber en diciembre algún bono especial para trabajadores en relación de dependencia o para monotributistas o para aquellas personas que son autónomas? Lo que sí puede llegar a ocurrir es en el marco de la inflación y de acuerdo a los números que empiecen a llegar, si gana Sergio Massa, es que se tengan en cuenta, por ejemplo, lo que ocurre con los trabajadores informales, porque según los números del propio gobierno, en el caso del salario hubo mejoras más o menos cerca de la inflación en el caso de los trabajadores registrados, pero perdieron muchísimo los trabajadores informales. Bien, ya seguimos con este tema.